¿Ok? Vamos a ver. Entonces comenzamos cuello profundo, vamos a dar una introducción. Recuerda que vimos un cuello, se llama un cuello superficial, en el cual pues todos los elementos que estaban por fuera de la aponeurosis profunda, ¿ok? Eso se llama cuello superficial. Ahí vimos pues, a pesar de eso, vimos la parte topográfica, vimos algo bioscópica, ¿ok? Los triángulos del cuello, los contenidos de estos triángulos, así como preámbulo a entrar a la profundidad. Ahora vamos a atravesar esa barrera, vamos a atravesar la aponeurosis profunda y vamos a ir identificando y relacionando todas las estructuras que están por dentro en la profundidad con respecto a la aponeurosis profunda. ¿Ok? Bien, entonces por la arteria carótida común y sus divisiones, ¿okay? Dentro de esa carótida común, en relación con ella, vamos a tener la división de ella, la carótida externa, la carótida interna. Vamos a colocar un momentito aquí el señalador láser. Ya, segundito, muchachos. No sé si se activa, no se activa. Oye, ¿qué pasaría? Un momento, muchachos. No. Bueno, no se activa el señalador, pero sí ven la flecha, ¿verdad? ¿Sí ven la flechita en el señalador? Ok, perfecto. Entonces, carótida externa, carótida interna, que son las divisiones de la carótida común, el seno carotidio y el cuerpo carotidio, que son elementos que se encuentran en relación con la bifurcación de la carótida, ¿no? La vena yugular interna, el nervio vago. O sea que el paquete vascular nervioso está constituido por la arteria común, ¿okay? Por la vena yugular interna y el nervio vago. Son tres elementos. Y hay que recordar en dónde está ubicado cada uno con respecto a la parte espacial, ¿no? Cuando uno habla del paquete vascular nervioso carotidio, es objetivo, pues, de esto, que ustedes sepan las relaciones que guardan con el espacio estas tres estructuras. Que la carótida es un elemento que es medial, que la yugular interna es un elemento que es lateral y el vago está en la parte posterior de ellos, ¿ok? En el llamado ángulo diedro posterior que forma la carótida por dentro y yugular por fuera. ¿Ok? Ahí se encuentra el vago. Entonces, de esta manera van a estudiar ustedes este paquete carotidio. Entonces, el paquete carotidio está envuelto por la llamada vaina carotidia, que yo les he mencionado, que es como una dependencia de la fascia, de las tres hojas de la fascia profunda, que se encuentran y forman ese cilindro que va a envolver a estas estructuras, ¿ok? A la arteria carótida, a la vena yugular interna y al nervio vago, ¿ok? Bien, en ese compartimento visceral vamos a tener los ganglios linfáticos profundos del cuello, que son sumamente importantes, ¿okay? Porque estos ganglios linfáticos reciben la linfa, no solamente de elementos que se encuentren dentro del cuello, sino que vienen de la cabeza, ¿ok? En este caso, del cuero cabelludo y de la cara profunda y superficial. Recuerden que el encéfalo, o sea, el endocráneo, no tiene linfático. Por lo tanto, a estos ganglios no va a llegar nada que venga del encéfalo, ¿ok? Recuerden eso siempre, concepto fundamental. O sea, los ganglios linfáticos profundos del cuello van a recibir la linfa de la cara profunda y superficial y el cuero cabelludo. Bien, todo lo que está por fuera del cráneo. Pero en el endocráneo no, porque dentro del cráneo, o sea, el encéfalo no tiene linfático. Por lo tanto, no va a llegar nada de lo que esté dentro del endocráneo va a tener que ver con estos ganglios linfáticos del cuello. Entonces son importantes, ¿por qué? Porque estos ganglios linfáticos del cuello son asientos de metástasis, o sea, células tumorales malignas que salen del sitio primario y se van a ir drenando, siguiendo la dirección de la linfa, a ubicarse en esos ganglios linfáticos y sembrarse como metástasis a nivel de los ganglios linfáticos del cuello. Bien, así como vimos la cadena, el grupo ganglionar superficial, el anillo ganglionar pericervical, ¿se acuerdan? Esa parte que vimos en el cuello superficial. Bueno, esos superficiales van a drenar a estos linfáticos profundos. Entonces, en este compartimento visceral vamos a tener el paquete vascular nervioso al cuello, que ya lo vimos, los ganglios linfáticos profundos, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides que se ubican en ese compartimento visceral central, la tráquea, el esófago y la laringe, ¿ok? Son los elementos que forman, pues, este compartimento visceral. Entonces, miren,
en esta foto, como apreciamos los elementos viscerales del cuello que están en el centro. ¿Bien? Son una dependencia de la capa media de la aponeurose profunda. ¿Okay? Van a envolver a todas esas estructuras que están ahí. Y tienen cierta movilidad. Bien, porque todas esas estructuras, el esófago, la tráquea, la tiroides que está usada la tráquea, pues se va a mover con los movimientos deglutorios. O sea, permite esa división en compartimientos del cuello, deslizar pues esos elementos centrales a medida que se producen movimientos como los movimientos deglutorios. Bien, cuando se hace la deglución, los elementos bajan y ascienden. O sea, suben y bajan pues en ese compartimiento central. Aquí tenemos el paquete vascular del cuello. Esto que está así como sombreado en blanco representa la vaina carotidia. Entonces, uno de los elementos que forman parte de la vaina, dentro de la vaina carotidia del paquete vascular nervioso va a ser la vena yugular interna. Entonces, esta vena yugular interna se presenta ahí simplemente porque hemos quitado el esternocleido mastoideo. ¿Bien? El esternocleido mastoideo que va de esto que estamos viendo aquí es la apófisis mastoide temporal. Ahí es unos sitios donde se fija el esternocleido mastoideo y después va a bajar de manera oblicua, ¿okay? Hacia la clavícula y el esternón. De modo que el esternocleido representa un elemento de soporte y protección al paquete vasculonervioso del cuello, específicamente la carótida, que va a latir como si no tuviese el esternocleido ahí, estuviese latiendo libremente. Bien, en un paciente de mucha edad pudiese explotar la carótida si no tuviese soporte, que es el esternocleido mastoideo. ¿Bien? Entonces, por fuera tenemos a la yugular interna, por dentro tenemos a la carótida, esto que está aquí, y en el ángulo diedro posterior vamos a tener el nervio vago. En esta foto vemos el escaleno anterior y el plexo braquial. Recuerden el plexo braquial, pues aquí lo vamos a estudiar sus raíces que están en el cuello. Bien, entonces la vena carotidia es una condensación tubular gruesa y espesa de fascia a cada lado del cuello y va desde la base del cráneo a la raíz del cuello. Se forma por prolongaciones faciales de las 3 capas de la aponeurose profunda del cuello. Se comunica libremente hacia la cavidad craneana y con el mediastino. O sea, una vía potencial de diseminación de infecciones y de sangre también, a través de esa vaina que es una especie de cilindro aponeurótico que va a envolver a estas estructuras del paquete vasculonervioso del cuello. Contiene 3 estructuras de interés clínico: la arteria carótida común, que siempre está medialmente, la yugular interna, que es lateral, y el nervio vago, que es posterior. El nervio vago se ubicaría en el ángulo diedro posterior que forma la carótida por dentro y yugular por fuera. Un ángulo diedro es un ángulo en el espacio, ¿no? Un ángulo tridimensional. Es como si ustedes vieran las paredes de su casa, en la esquina de una de las paredes representa un ángulo diedro, un ángulo formado por 2 caras, o sea, un ángulo en el espacio, pues, un ángulo tridimensional, a diferencia del ángulo que se forma en el plano. Este es un ángulo diedro, es un ángulo que está en el espacio. Entonces, en ese ángulo que está hacia atrás, entre la carótida y la yugular, está entonces el nervio vago. ¿Ok? Aquí tenemos estructuras, no se ven muy bien las estructuras vasculares del cuello, está la carótida, miren cómo ella, pues, parte de aquí, dentro del tórax, en relación con la clavícula del esternón, el mediastino. Vamos a tener que el lado derecho, pues, es diferente del lado izquierdo. El lado derecho, pues, van a ser tronco anterior que cefálico. Después de aquí la subclavia y aquí la carótida común. Algunos libros la mencionan como carótida primitiva, pero se usa mejor el término carótida común. ¿Okay? Y aquí la bifurcación en carótida interna y carótida externa. La carótida interna no da ramas en el cuello y se identifica fácilmente por eso. ¿Okay? Y la carótida externa comienza a dar ramas en el cuello. Bien, esa es una forma de distinguirla desde el punto de vista quirúrgico. Uno entra al cuello, inmediatamente cuando ve que salen ramas de ella, ya no sabe que esa es la carótida externa. Y que la otra, la carótida interna, es la que va al endocráneo, es la que va a irrigar a las estructuras del encéfalo. Por lo tanto, no da ramas a nivel del cuello, sino dentro del cráneo. ¿Okay? Este elemento que están viendo aquí, este músculo, es el músculo digástrico. Entonces van a recordar que el paquete vascular del cuello siempre va a estar por dentro del vientre posterior del digástrico. Y otro elemento importante aquí abajo es el músculo homoioideo, que eso ya lo conocimos cuando vimos los músculos supra e infraioideo. Entonces un infraioideo, el homoioideo, están viéndolo aquí, es importante el punto topográfico porque las estructuras del paquete vascular nervioso siempre van a estar por dentro, o sea, mediales al homoioideo y mediales al vientre posterior del digástrico. Es una pregunta elemental, ¿ok? Eso es algo básico. Ustedes van a estudiar la carótida
el paquete vasculonervioso y van a saber que esas estructuras siempre van a estar por dentro o mediales al vientre posterior del digástrico o al homoioideo. ¿Bien? O sea que si yo voy disecando el cuello, un paciente que tuvo una herida o un paciente electivo, yo cuando voy disecando con mi electrobisturí, en un momento identifico al homoioideo, ya yo sé que detrás de él, o sea, por dentro de él, vamos a tener al paquete carotídeo, va a tener más cuidado en la disección, porque ya se ha encontrado el músculo, ya lo que me falta es muy poco para conseguir al paquete vasculonervioso. ¿Okay? Igual arriba, si estoy en la parte alta, cercana al base del cráneo, yo voy a tener mucho cuidado en el triángulo carotídeo, porque aquí, si identifico al digástrico, sé que por dentro siempre va a estar el paquete carotídeo. Entonces, esa es la forma como yo quiero que ustedes vayan interpretando esto. O sea, no van a estudiar la carótida sola ahí como si no tuviera ninguna estructura cerca, pues, ¿ok? Esa es la idea. Ustedes van a saber que esa estructura, la estructura del paquete carotídeo, están por dentro de esas estructuras musculares. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver en esta foto la bifurcación de la carótida. ¿Bien? Entonces vamos a tener aquí la carótida común, hasta este punto, y luego la división en carótida externa y carótida interna, como les he mencionado. Una de ellas comienza a dar ramas, que es esta que estamos viendo aquí, ¿bien? Y la otra no da ramas. ¿Ven? Se cuenta cómo ella sigue sin dar ramas, porque ella va a ser endocráneo, es la arteria que va a irrigar al encéfalo, eso es la carótida interna, ¿bien? Y aquí vamos a tener la externa, ya dando su primera rama, la tiroidea superior, ¿okay? La lingual, la cervical ascendente, etc. ¿Okay? O sea, aquí tenemos estructuras saliendo, o sea, vasos arteriales saliendo de esta arteria, por lo tanto, esta es la carótida externa. Esto que está aquí es el seno carotidio, es una dilatación que se ubica en el punto de inicio de la arteria carótida interna. ¿Ven? O sea, ahí representa un elemento clave porque tiene sensores para la presión de la arteria, del sistema cardiovascular, la presión sanguínea. O sea, cuando cambian las presiones en el sistema cardiovascular, entonces tiene unos sensores que permiten detectar altas y bajas de tensión para tratar de regular la tensión arterial. ¿Okay? Y aquí tenemos el cuerpo carotidio o lomo carotidio, justo en el punto de la bifurcación, que también es un elemento que tiene que ver con los cambios de oxígeno y CO2. Es un quimiorreceptor, ¿bien? Para determinar cambios en la oxigenación de la sangre, o el aumento o la disminución del CO2 en sangre, ¿okay? Para hacer un mecanismo que va a regular de esta manera, si hay baja de oxígeno, de CO2, va a hacer cambio. Diga, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Ok, perfecto. Bien. Ok. Y aquí tenemos el nervio glosofaringeo, que es el nervio que lleva las aferencias a este globo carotidio. Las aferencias, o sea, esos sensores captan esa información y la envía vía glosofaringeo hacia la parte central. ¿Ok? Entonces es importante recordar estas cositas que están aquí. Bien. Entonces, la arteria carótida común, su origen es distinto si es derecha o izquierda. De modo que del lado derecho van a ser de la bifurcación del tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico arterial es una de las ramas de la aorta, del callado de la aorta. Es uno de los elementos de bifurcación del callado de la aorta. ¿Okay? Un segundito, muchachos. Ya voy con ustedes un momentito. Prendí una alarma aquí. Un segundo. Ya vuelvo. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escuchan?
Sí, doctor. Ok, perfecto. Disculpen, una pequeña interrupción ahí. Bueno, muchachos, como vamos, la carótida común entonces van a ser diferentes si es de derecha o de izquierda. Si es del lado derecho, van a ser del tronco arterial brachiocefálico, que es la rama del callado de la aorta. ¿Okay? Y del lado izquierdo nace directamente el arco aórtico. ¿Bien? Por lo tanto, la carótida común es un elemento netamente del cuello, carótida común del lado derecho. Y la carótida izquierda nace en el mediastino superior. Bien. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos mediastino, pero ya tienen esa idea, ¿no? De que nace diferente si es derecha o izquierda. Asciende por el triángulo carotídeo, ahí se pueden palpar las pulsaciones de ella. Se divide en el borde superior del cartílago tiroideo en arteria carótida interna y carótida externa. Y en su bifurcación se encuentran las siguientes estructuras. El seno carotídeo, que como mencioné hace ratito, es una dilatación en la parte proximal de la arteria carótida interna, es un vasoreceptor, es un receptor de presiones. ¿Okay? Si hay cambios en la presión arterial, entonces este seno carotídeo, sus sensores van a enviar información para hacer una regulación de la tensión arterial. ¿Okay? Entonces hay unos mecanismos regulatorios que reciben esta información para hacer una regulación de ese parámetro. ¿Okay? Y el cuerpo carotídeo, que ya se lo mostré en el dibujito, una masa ovalada, busca la cara medial de bifurcación, que me resulta y controla el contenido de oxígeno en sangre. Cuando hay cambios en la oxigenación de la sangre, entonces va a haber un estímulo de este cuerpo carotídeo, este quimioreceptor, y entonces va a haber modificaciones a nivel de la estructura y del medio interno, pues, ¿ok? De la homeostasis. Bien. Aquí tenemos entonces directamente la carótida, en este lado, del lado derecho. Miren el tronco arterial brachiocefálico. ¿Okay? Miren la subclavia derecha y la carótida naciendo del tronco arterial brachiocefálico. ¿Okay? Aquí tenemos el seno carotidio, que es la dilatación en la parte inicial de la carótida interna, y recordar eso, que es en la carótida interna, donde está el seno carotidio, y el lomo está justo en la bifurcación, ¿ok? Justo en el punto de bifurcación. De hecho, es asiente una serie de tumores ahí, ¿ok? Que se llaman tumores del lomo carotidio, generalmente benignos, pero que hay que operar cuando comienzan a crecer, porque pueden envolver a estas dos arterias, ¿ok? La carótida interna y externa. Bien. La arteria carótida interna es una continuación directa de la arteria carótida común, irriga estructuras endocraniales, como les he dicho, no emite ramas en el cuello. Es una forma de distinguirlo también con respecto a la carótida externa. Aquí, ¿ok? Asciende, se divide entonces en interna y externa. La externa se cuenta cómo comienza a dar ramas y la otra no da ningún tipo de rama, ¿ok? Por lo menos en el cuello. Bien. La carótida externa irriga en su mayor parte estructuras extracraneales. Origen, arteria carótida común, como sabemos, trayecto ascendente, sede medial. Sede medial en el vivo, cuando ustedes han disecado el triángulo carotidio, no es que la carótida interna se ve externa y la externa se ve interna. O sea que la única manera de identificarla es simplemente viendo si tiene ramas o no tiene ramas, para saber si es la arteria carótida externa o interna. Tiene un trayecto ascendente, ¿ok? Sus ramas, la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la faringe ascendente, la occipital y la arteria auricular posterior. Sus ramas terminales, al final quedan estas ramas colaterales, entonces se va a dividir en la arteria maxilar o maxilar interna y la arteria temporal superficial. Entonces recuerden, las ramas terminales, maxilar interna, que actualmente pues se le dice simplemente arteria maxilar. Los libros de anatomía americana pues le dicen maxilar simplemente. Porque antes se le decía a la facial, se le decía maxilar externa. Entonces sigue usándose el término, no se usó más no se usó más maxilar externa para referirse a la facial. Bien, entonces quedó el término maxilar interna, por eso en algunos libros ustedes ven maxilar interna y en otros simplemente maxilar. Porque ya lo que dice que es maxilar, pues no consideran a la maxilar externa a la facial. Bien, esas cuestiones de terminología. Bien. Y la otra arteria temporal superficial. Bien, haciendo una división hacia dónde se dirigen las arterias, las ramas colaterales de carótida externa, vamos a tener unas ramas anteriores, las ramas que se dirigen hacia adelante, por supuesto. Tenemos la tiroidea superior, que aparte de ascendente, aparte de anterior es descendente, buscando al polo superior de la glándula tiroides, la arteria lingual y la arteria facial, ¿no? Esta arteria lingual y facial pueden nacer de un tronco común, ¿ok? Y se dirigen hacia adelante.
como les he dicho, las posteriores, las que se dirigen hacia atrás, van a ser la arteria faríngea ascendente, la arteria occipital y la arteria auricular posterior. ¿Ok? Aquí las tenemos. La número 1 es la arteria tiroidea superior, la rama anterior y es descendente, la arteria lingual, la arteria facial, que es la número 3. ¿Ok? Luego tenemos a la faríngea ascendente, que es la número 4, la 5, que va a ser la arteria occipital, y la 6, que es la auricular posterior. Bien, ahí están las 6 ramas de la arteria carótida. Dense cuenta que siguen colocando aquí el homoioideo para entender que esa estructura, o sea, las estructuras del paquete están por dentro del homoioideo. Igualmente, la parte superior, incluyendo la bifurcación de la carótida, están por dentro del vientre posterior del digástrico. Bien, o sea que si en un examen yo les coloco que la arteria carótida común está por fuera del homoioideo, y hay que saber que eso es falso, porque la arteria carótida siempre está por dentro del homoioideo y por dentro del vientre posterior del digástrico. ¿Está claro? Su bifurcación, o sea, su parte superior y la bifurcación de la misma, siempre en relación medial con respecto al vientre posterior del digástrico, y por supuesto la carótida común siempre por dentro del homoioideo. ¿Bien? Eso tienen que fijarlo. No basta solamente que se tiene esta rama y la arteria está en el cuello, no. Exactamente dónde está ubicada. ¿Bien? Entonces la carótida externa, la más anterior, esta tiroide superior, es la más inferior de las anteriores, el trayecto anterior inferior, irriga la glándula tiroides, músculos infraioideos y el esternocleidomastoideo. Su rama, la arteria laringe superior, una de las ramas importantes de esta arteria, o sea que se va a meter dentro de la laringe para irrigar los cartílagos, para irrigar la parte interna de la laringe. ¿Okay? Entonces aquí tenemos otra vez, dense cuenta que para poder apreciar esto hemos quitado el esternocleidomastoideo y este es el vientre posterior del digástrico. ¿Bien? Así como está. Por supuesto, el otro elemento que también se junta en la parte más distal al digástrico es el estiloioideo, que le hace el ojal por donde pasa el digástrico, el tendón del digástrico. Entonces aquí tenemos estructuras, siempre la yugular interna por fuera, la carótida bifurcándose, la carótida externa la identificamos fácilmente, de esta manera, porque comienza a dar ramas. Bien, arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial, la faringe ascendente allá atrás, ¿ok? La arteria occipital y la arteria auricular posterior. ¿Bien? Así como se ve. Y este nervio que cruza la bifurcación es el nervio hipogloso. ¿Vieron? Aquí por fuera de la bifurcación carotídea. Ok, tenemos la tiroidea superior otra vez. Miren cómo va buscando al polo superior de la glándula tiroides. Aquí adosada a la parte inferior de la laringe y a la tráquea, ¿no? La arteria lingual nace sobre los músculos constrictor medio de la faringe. Pasa por debajo del vientre posterior del dicastrio y del tiroideo, siempre por debajo, pero y también medial. Desaparece la posibilidad del músculo hiogloso. ¿Bien? Termina en la arteria lingual profunda y arteria sublingual. Son las ramas terminales de esta arteria. La tenemos muy bien, miren. ¿Okay? ¿Okay? Siempre por debajo del tiroideo, del vientre posterior del digástrico. Este nervio, esto que está en amarillo aquí, que cruza en arco a la bifurcación y cruza por fuera a la arteria lingual, es el nervio hipogloso. ¿Bien? Una relación clásica que deben recordar siempre. Arteria facial, una arteria tortuosa, o sea, así como si tuviera curvaturas, ¿no? Es la más superior de las anteriores, da una imagen, da una rama importante, la llamada rama amigdalina, asciende por debajo del vientre posterior digástrico, el estiloioideo y el ángulo de la mandíbula. Da un giro anterior y entra en un surco de la glándula submaxilar o submandibular para ascender hacia la cara. O sea, se mete, prácticamente la arteria se mete dentro de la glándula submandibular, dando ramas a esta glándula salival, y después pues sale de ese espacio, del espacio submaxilar para ir hacia la cara. Bien, aquí la tenemos, se cuenta cómo entra por encima de la lingual, dentro del triángulo submandibular, pues irriga a la glándula submandibular y después se relaciona con la parte externa del borde inferior de la mandíbula. De modo que en el punto medio entre el mentón y el ángulo mandibular vamos a tener las pulsaciones en la cara de esa arteria facial. Se pueden poner la mano justo en el punto medio entre el ángulo mandibular y el mentón, y justo ahí deben palpar las pulsaciones de esta arteria, que es la arteria facial. ¿Okay? Estas arterias pueden utilizar de un tronco común, ¿ok? El tronco lingofacial. Generalmente el tronco lingofacial. El tronco puede existir
un tronco donde estén las tres, tiro lingofacial, pero es muy poco frecuente. Es más frecuente en la parte venosa, ¿ok? Tener un tronco tirolingofacial. Generalmente lo que se da es un tronco lingofacial. Es un tronco común para la lingual y la facial. Bien. La arteria carótida externa, sus ramas posteriores, la arteria faringe ascendente, nace posterior, muy cerca de la bifurcación, asciende por la faringe, mediante la arteria carótida interna, ramas en la faringe, dar las ramas para las paredes de la faringe, a los músculos prevertebrales, al oído medio y a las meninges, ¿ok? Son las ramas de esta arteria, una rama bastante profunda. Aquí la ven, la rama ascendente, ¿bien? Buscando pues las paredes de la faringe. La arteria occipital nace encima del origen de la arteria facial, se dirige hacia atrás, paralela y profunda al vientre posterior del gástrico, pero por encima de la arteria carótida interna. Termina en la porción posterior del cuero cabelludo. Esa es la arteria que va a acompañar al gran nervio de Arnold cuando este nervio perfora la porosidad del cuello, cuando perfora la parte tendinosa del músculo trapecio, ¿okay? Por fuera se va a encontrar en ese punto con la arteria occipital. Bien, entonces recuerden eso. Entonces ya es profunda con respecto al digástrico. Si yo estoy disecando esa parte profunda del cuello, cuando yo separo el digástrico en una disección, tengo que tener cuidado de no romper esta arteria, ¿ok? Pero yo sé que ya va por dentro, paralela a este vientre posterior del digástrico. Ahí ya tenemos. Bien. Miren. Justo aquí. Otra vez. Justo profunda con respecto al digástrico. O sea, el digástrico la cubre completamente, ¿ok? No hay manera de verla directamente a menos que separemos el digástrico. La aurícula posterior asciende por detrás del conducto ideo externo y la apófisis mastoidea. Irriga a la glándula parótida, al pabellón auricular y al cuero cabelludo. Bien, esta que estamos viendo aquí arriba, como más superficial. ¿Ok? Busca el conductivo externo por detrás de la oreja para irrigar toda esta zona de aquí. ¿Okay? Esta arteria que están viendo aquí es la flechita, el occipital, atravesando, en este caso, la zona de la nuca, ¿no? Justo por dentro del esternocleido mastoidea, y se va a encontrar medialmente con el gran nervio de Arnold. Ok, ligadura de las arterias carótidas. ¿Qué significa esto? Que en un momento dense cuenta lo que muestra esta foto, esto que está aquí. Esto es una lesión, quizá por arma blanca, de la carótida. Este paciente le dio una puñalada en el cuello, pues, y le perforó la arteria. Entonces, para evitar sangrado, podemos ligarla. Si no tenemos otro recurso, ¿okay? Repararlo, etcétera, la única manera de salvar a este paciente es ligar esta arteria. ¿Okay? Va a traer algunas consecuencias, pero por lo menos puede salvar la vida. Es un método extremo, pues en un momento de urgencia extrema, donde no tenemos otra cosa que hacer. Ponemos un pinzamiento aquí abajo y arriba y ya. Cerramos el sangrado y el paciente, pues, no muere. ¿Okay? Generalmente se reparan estas lesiones arteriales se reparan. Ok, ahora vamos a la parte venosa, la vena yugular interna, ¿no? Yo les hablé algo de las yugulares cuando les hablé en la clase de cuello superficial. Les decía que las venas yugulares, pues, vienen del término yugus, que significa cuello, significa garganta, pues, o cuello, ¿bien? Entonces, las venas yugulares no son más que las venas del cuello, ¿bien? Entonces, ellas se dividen en relación o se clasifican en relación con la ubicación con respecto al músculo esternocleidomastoideo. De modo que la que se ubica por fuera de ella va a ser la yugular externa, la que se ubica por dentro va a ser la yugular interna y la que se ubica por delante de él es la yugular anterior. Y así hemos dividido estas arterias en función o en relación con la topografía del músculo esternocleidomastoideo. ¿Okay? Entonces, la vena yugular interna, que es la que nos toca ahora, porque ya las otras las vimos en la clase pasada, es la de mayor tamaño en el cuello, de mayor volumen. ¿Okay? Drena la sangre del encéfalo, se cuenta. Parte anterior de la cara, vísceras cervicales y músculos profundos del cuello. Es la importancia de esta vena, ¿no? ¿Okay? Entonces, su origen es continuación directa del seno sigmoideo. ¿Okay? Y atraviesa, cuando el seno sigmoideo atraviesa el orificio yugular de la fosa craneal posterior o agujero rasgado posterior, ¿okay?
ya se cambia de nombre este seno sigmoide. El seno sigmoide no es más que la continuación del retorno venoso del encéfalo, o sea, el cráneo, el endocráneo. Todo va a drenar en unas venas que se llaman senos venosos, que están envueltos por la misma duramadre. ¿Okay? De modo que todo el retorno venoso del encéfalo va a salir a través de los dos agujeros rasgados posteriores que están en la base del cráneo, para continuarse estos senos sigmoides con las yugulares internas. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque si por alguna razón yo cierro a las dos venas yugulares internas, ¿qué creen que va a ocurrir? La sangre sigue produciéndose a nivel del encéfalo, pero no tiene por dónde salir, porque yo agarré y pincé las dos venas yugulares internas, ¿ok? Las coarté, los cerré. Entonces se va a producir un aumento de presiones dentro del encéfalo y un edema cerebral, etcétera, que va a ser mortal. Por lo tanto, estas venas yugulares internas tienen que ser totalmente permeables. Las dos deben drenar continuamente la sangre del encéfalo. Pudiese ligarse una, porque entonces el retorno se va a dirigir hacia la otra yugular. Pero o sea, ustedes tienen que tener capacidad de entender qué puede ocurrir si usted le cierra las dos venas yugulares internas a un paciente de manera aguda. ¿Okay? Entonces no encuentra el único sitio por donde desagua la sangre venosa del encéfalo, o sea, del cerebro, del tejido encefálico, el cerebelo, todo eso va a drenar a través de estas yugulares internas. ¿Okay? Tengan eso en cuenta. Bien, su trayecto descendente abandona el triángulo anterior profundo del esternocleidomastoideo, ¿okay? Y su extremo inferior está en la profundidad de la hendidura entre las cabezas del esternocleidomastoideo. Ese triangulito que forma entre el as clavicular y el as external del esternocleido. En la profundidad de ese triángulo está la vena yugular interna. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a ese nivel podemos cateterizar la vena. Podemos meter un catéter, una aguja ahí, y a través de la aguja metemos un catéter para llegar al corazón y medir algunos parámetros del sistema cardiovascular, ¿okay? En caso de pacientes que lo requieran. Entonces es importante recordarlo. Entonces, tiene un bulbo superior, que no lo mencioné, ¿verdad? Está justo a nivel de su salida en el agujero rasgado posterior, y un bulbo inferior, que es una dilatación, pues donde hay una válvula que permite que la sangre fluya en un solo sentido, de arriba hacia abajo, ¿ok? Bien, sus afluentes: seno petroso inferior, que trae sangre, pues, por supuesto, del endocráneo; vena faríngea, vena facial, vena lingual, vena tiroidea superior, vena tiroidea media y la vena occipital. ¿Okay? Desembocadura: unión con la vena subclavia, ¿okay? Para formar a la vena brachiocefálica o el tronco venoso brachiocefálico, detrás del extremo proximal de la clavícula, ¿okay? Que es ese sitio donde se encuentran estas dos venas, o sea, la subclavia con la yugular interna para formar el tronco venoso brachiocefálico, está posterior a estos elementos óseos, bien, en la raíz del cuello. Dense cuenta, perdón, esta es una visión superior del endocráneo, donde hemos quitado de ahí a todo el encéfalo, bien, aquí está la tienda del cerebelo, bien, aquí descansa el cerebro, en la fosa craneal media, en la fosa cerebral anterior y la media, ¿okay? Aquí arriba está el cerebelo, y estas cosas que están aquí son los senos venosos, que están envueltos, tapizados por la misma duramadre, ¿okay? La confluencia de los senos, el seno sigmoide, ¿okay? Y después que desaguan todos esos sistemas venosos, son senos venosos, en los senos sigmoides, este seno es el que después desciende para continuarse como vena yugular interna. Eso es lo importante de la yugular interna, que ya no nació de la nada ahí, ¿no? Se está en el cuello, nació en el encéfalo. Entonces es importante recordar esto. Y los únicos sitios por donde drena el encéfalo es a través de esas dos venas yugulares internas, que son continuación de este seno que acabo de mencionar aquí, que es el seno sigmoide, que hemos visto. Bien, entonces después de eso, aquí tenemos la base del cráneo, prácticamente aquí, y la continuación de la vena, como va descendiendo en el cuello. Aquí la relación clásica con el tiroideo, aquí arriba la relación clásica con el vientre posterior del digástrico. ¿Okay? Miren aquí, vientre posterior del digástrico, tiroideo aquí, cómo desciende, o sea, por dentro del esternocleidomastoideo que está mostrando aquí, el lomoyoideo, yo lo tengo que quitar, ¿ok?
¿ok? Para poder desnudar la vena. Entonces esas cosas no se les puede olvidar jamás, ¿ok? Que la vena yugular interna desciende el cuello y que está por detrás siempre, en posición anatómica, de estas estructuras del lomo ovoideo. Recuerden que el lomo ovoideo está tapizado por la capa media de la aponeursis profunda y que por encima del lomo ovoideo no hay capa media, porque ella se monta como una especie de hamaca sobre el lomo ovoideo. O sea que el límite lateral y superior e inferior de la capa media es el lomo ovoideo. Bien, recuerden eso. Hasta aquí. Bien. Entonces, preguntas de exámenes siempre va a ser esa, en relación a la topografía, que si está por dentro o está por fuera de este ovoideo o del diente posterior del digástrico. Aquí tenemos cómo entonces no solamente drena los elementos del encéfalo, sino también, dense cuenta, la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media, también drena aquí, ¿ok? Y ya en relación con, con el otro elemento del paquete carotidio, que es la carotida interna, la carotida común, que está por dentro siempre de esta vena. Otra relación, la parte lateral de la tiroides se relaciona también con la vena yugular interna. Aquí está la confluencia, se cuenta cómo entonces la yugular interna se consigue con la vena subclavia para formar el tronco venoso brachiocefálico. En este caso el izquierdo y en este caso el derecho, se cuenta yugular, el golfo inferior, esta dilatación que está aquí, donde está una válvula, ¿okay? Para luego unirse con la subclavia del lado derecho y formar el tronco venoso brachiocefálico derecho, que es más corto que el izquierdo, por supuesto, se cuenta. ¿Okay? Bien, en este triangulito, entre el haz external y el haz clavicular del esternocleido mastoideo, vamos a tener que en la profundidad está la vena yugular interna, que yo en algún momento pues puedo meter un catéter por ahí, meter una aguja, meter un catéter y puedo llegar de ahí hasta el corazón, ¿ok? Una aplicación clínica de eso. Entonces, la punción de la vena yugular interna. Esto es una vena de gran calibre y es una vena central, ¿ok? Es una vena central. ¿Qué significa eso? Es una vena que recibe a las venas periféricas. O sea, que ella va a tener una presión bien bajita. Ella está muy cerca o en relación directa con el corazón. O sea, que yo puedo meter un catéter a través de ella, sigo los vasos brachiocefálicos y ahí la vena cava superior y ahí a el atrio derecho o la aurícula derecha del corazón. Y en ese punto yo puedo medir factores como la presión venosa central, ¿okay? Y puedo medir parámetros hemodinámicos que tienen que ver con un paciente crítico. O sea, por esa razón se hacen punciones de esta vena yugular interna. Se cuenta donde está la aguja, donde está la flecha, se mete una aguja inyectadora o un trocar, y una vez que canulo la vena, ¿okay? Meto un catéter a través de ella, saco la aguja, bien, y entonces sigo hacia el corazón descendiendo para luego medir esos parámetros que le he dicho, ¿okay? Eso es lo importante, saber la ubicación de esta estructura, ¿okay? Entonces, la punción de la vena yugular interna, procedimiento con fines diagnósticos y terapéuticos, se introduce una aguja y un catéter en la vena yugular interna, se hace la punción por detrás del borde posterior, del punto medio borde posterior del esternocleido mastoideo, más o menos en su mitad distal, con un ángulo de inclinación de 30 grados dirigiendo. Esta es la técnica, cómo se hace esto, ¿okay? Esto en algún momento de su vida van a tener que hacerlo cuando tengan una emergencia. Ok. Se puede hacer punción también entre los fascículos de esternocleido mastoideo, como les acabo de mencionar, ¿no? La fotico esta que les mostré aquí. ¿Bien? Se puede meter uno directamente o desde atrás del esternocleido mastoideo. ¿Bien? Desde atrás, en el punto medio, buscando el tercio distal, uno mete la aguja en una inclinación de 30 grados, ¿bien? Y puede canular la vena. Se cuenta todas las aplicaciones que tienen estas cosas, la anatomía. Los nervios vagos, 11º par craneal. Bien, este 11º par craneal salen por el orificio yugular del cráneo, por el mismo sitio por donde sale la vena yugular interna, el nervio ragado posterior, sale también el nervio glosofaringeo y el accesorio espinal. O sea, por ese orificio yugular o agujero ragado posterior va a pasar el 9º, el 10º, que es el vago que estamos mencionando, y el 11º par craneal. Posee un ganglio superior que da sensibilidad general, posee un ganglio inferior que da sensibilidad de tipo visceral y desciende por el cuello dentro de la carotida. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas. ¿Se me escucha? Sí, Un momento. sí.
Ok, ¿qué no escucharon? ¿Desde cuándo? Aló, ¿me escuchan? Okay. ¿Estás El escuchando ganglio bien? inferior, doctor. Ah, No, ok, está ok. explicando, sí. Escucha bien. Bien, ok. Entonces tiene un ganglio inferior, sensibilidad visceral, ok, y desciende por el cuello dentro de la vaina carotidia. Recuerden que en un punto posterior a la carótida y a la yugular interna. ¿Ok? Los tenemos. Aquí está el ganglio superior y el ganglio inferior. ¿Ok? Luego este punto, pues, desciende para entrar a la vaina carotidia. ¿Ok? Se cuenta aquí, el nervio vago, una vez que ha descendido en el cuello, en la parte más inferior, del lado derecho, da un nervio, que es el nervio recurrente laríngeo derecho, que pasa por debajo de la arteria subclavia, ¿bien? A nivel del cuello. Y el izquierdo, una vez que atraviesa el orificio torácico superior, se mete dentro del mediastino y se relaciona con la parte anterior del callado de la aorta, donde da el laringio recurrente del lado izquierdo, que es mucho más largo que el derecho. Se cuenta, el derecho es netamente del cuello, y el izquierdo es un elemento que comienza en el mediastino, que sube por el surco traqueosofágico y llega a la laringe para inervar los músculos intrínsecos de la laringe, ¿no? Son los dos vagos dando los nervios laringeos recurrentes, el derecho y el izquierdo, en esta foto. Ok. El vago derecho pasa por delante de la primera porción de la arteria subclavia, por detrás del tronco venocefálico y en relación con la articulación esternoclavicular. Ingresa al tórax y pasa por detrás del arco aórtico. ¿Okay? El vago izquierdo pasa entre las arterias carótida izquierda y la subclavia izquierda. Por detrás de la articulación esternoclavicular, o sea, en eso coinciden las dos, ingresa al tórax y pasa por delante del arco aórtico, lo que les acabo de decir. Y después, el nervio laringio recurrente, en ese punto da los llamados laringio recurrente izquierdo. El nervio vago ya en el tórax lo vamos a estudiar cuando veamos mediastino. Aquí lo que nos interesa en cuello es, pues, la relación que guarda en el paquete carotídeo. ¿Bien? Entonces, ramas en el cuello del nervio vago, el nervio faríngeo, el nervio laringio superior. Este nervio laringio superior va a inervar a la laringe, ¿no? Este laringio superior se va a dividir en laringio interno, que es sensitivo y autonómico, ¿okay?, para las mucosas de la laringe, y el nervio laringio externo, que es un nervio motor. Ese nervio laringio externo, rama externa laringio superior, va a dar inervación a un solo músculo, que es el músculo cricotiroideo, que es el músculo que da los tonos altos en la fonación. ¿Okay? Entonces, porque es el que va a estirar las cuerdas vocales, ¿okay?, es el que va a tensar las cuerdas vocales. ¿Bien? Entonces, el laringio interno es sensitivo y autonómico, y el laringio externo es netamente motor. ¿Bien? Entonces, el laringio superior tiene particularidades que pasa por dentro, o sea, medial a la bifurcación carotidia. Entonces, el otro nervio, que es más grueso que este, que pasa por fuera de la bifurcación carotidia, que ya lo vimos hace ratico, es el nervio hipogloso. ¿Okay? Entonces, el hipogloso pasa por fuera de la bifurcación carotidia y el laringio superior pasa por dentro de la bifurcación carotidia. De modo que si yo estoy secando cercano a la bifurcación carotidia, un paciente que estoy haciendo una cirugía electiva de urgencia, debo tener en cuenta que por fuera de la bifurcación está el nervio hipogloso y por dentro está el laringio superior, que es el que se divide en interno y externo. Ok. Luego también tenemos el laringio recurrente, que lo acabo de mencionar hace ratico. El lado derecho rodea la subclavia y el lado izquierdo rodea el arco aórtico. Entonces, el lado derecho es netamente del cuello y el lado izquierdo nace en el mediastino. Ok. El izquierdo asciende por el surco traqueosofágico. Y estos nervios son los que inervan a los músculos intrínsecos de la laringe, o sea, los músculos que mueven a las cuerdas vocales. ¿Ok? Entonces, estos nervios laringos recurrentes son los que mueven a las cuerdas vocales, son los que producen la fonación. Pues. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos unas ramas del nervio vago, plexo faríngeo, ¿eh?, que no solamente tiene que ver con el vago, sino también con el nervio, el noveno craneal, ¿okay?, el llamado glosofaríngeo. Estos son los laringos recurrentes. Aquí están abajo los recurrentes y aquí está el laringio superior. El laringio superior adosado al constrictor medio inferior de la laringe, ¿okay?, dando el laringio interno que perfora la membrana tiroidea y es el que va a dar la inervación sensitiva y sensorial de la mucosa laringea, ¿okay?, y el otro, que es la rama externa,
el laringio superior, que va a inervar este músculo que es el cricotiroideo. Es el único músculo expuesto, el único músculo que vemos en la superficie de la laringe, ¿ok? Y es el que da los tonos altos, que permite los tonos altos, ¿ok? Y este nervio, como les dije, está siempre por dentro de la bifurcación carotidia. Este es el nervio laringio recurrente, del lado derecho en este caso. ¿Eh? Ese nervio, el del lado derecho, se acerca al surco traqueoesofágico buscando la laringe, y dentro de la laringe se divide en rama anterior y posterior para inervar a los músculos intrínsecos de la laringe. ¿Ok? Ok, aquí. ¿Eh? Intrínseco de la laringe. ¿Ok? Bien. Ahí está otra vez. Unos laringeos recurrentes del lado derecho, del lado izquierdo. ¿Okay? Y bueno, las relaciones que guarda este nervio laringeo recurrente con los elementos de la tiroides, la paratiroides y la tiroides en sí. De hecho, cuando se está haciendo cirugía de la glándula tiroides, hay que tener mucho cuidado de no lesionarlos, ¿ok? Porque uno lesiona un nervio de esto y el paciente queda disfónico, queda sin inervación la mitad de los músculos de la laringe, o sea, la mitad de esa cuerda vocal deja de funcionar, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando está disecando una operación de tiroides para resecar el lóbulo tiroideo, pues la relación intrínseca que guarda el laringe recurrente con esa glándula tiroides. ¿Okay? Bien. Ganglios linfáticos profundos del cuello, vamos a hablar de ellos, pero yo les mencioné hace rato algo de ellos. Estos ganglios linfáticos cervicales profundos se dividen en grupos linfáticos profundos que se van a relacionar con las cadenas yugulares internas. ¿Okay? Entonces vamos a tener grupos superiores de la cadena, grupos prelaringios, pretraquiales, paratraquiales y retrofaringios. Este grupo que está aquí corresponde a los ganglios linfáticos que están en el compartimiento central. ¿Okay? Estos retrofaringios, paratraquiales, pretraquiales, prelaringios, ¿okay? Se relacionan directamente con el compartimiento central del cuello. Bien, además de eso, está el grupo que tiene que ver con las cadenas de la vena yugular interna. O sea, si usted diseca paquete carotidio y busca la vena yugular interna, va a encontrarse unos ganglios linfáticos que están adosados a esta vena yugular interna. ¿Okay? Entonces, los grupos yugulares internos se dividen en un grupo superior, un grupo medio y un grupo inferior. O sea, cadenas yugulares superiores, medio e inferior. Y este grupo que les he mencionado, que corresponde al grupo central. Prelaringios, pretraquiales, paratraquiales y retrofaringios, que van a llevar la linfa de las vísceras que están en el compartimiento central. ¿Okay? Esta es la forma como drenan estos elementos linfáticos dentro de la laringe, dentro del cuello. Dense cuenta cómo comenzamos. Si comenzamos en el compartimiento central, nos damos cuenta cómo estas flechitas van buscando entonces las cadenas que están a nivel yugular. Yugular superior, yugular medio, yugular inferior. Entonces, van hacia allá y después van descendiendo buscando cadenas que se encuentran dentro del mediastino. ¿Okay? Hacia allá, pues. Siguiendo esa dirección. Vamos a recordar los linfáticos que vimos en el miembro superior, ¿se acuerdan? Los de la axila. Aquí es importante la dirección que llevan. Y una de las razones de eso tiene que ver con la diseminación de células cancerígenas que viajan por vía linfática. Un ejemplo en este caso va a ser los cánceres de tiroides. Los cánceres de tiroides, que es un elemento central, va a drenar a sus ganglios que se encuentran en el compartimiento central, o sea, los prelaringios, ¿okay? Los pretraquiales, los laterotraquiales, y esos grupos al final terminan drenando a las cadenas yugulares. Yugular inferior, esta flecha negra, yugular medio o yugulares superiores, ¿ok? Más o menos así es la cosa. Entonces, por eso es lo importante de estos ganglios linfáticos. Bien, además de eso, los elementos que están dentro de la parte profunda de la cara, por ejemplo, el piso de la boca, la lengua, etcétera, van a drenar a los ganglios linfáticos que están en las cadenas yugulares. Bien, vieron cómo el grupo central, o sea, el grupo que está dentro del compartimiento central del cuello, va a drenar al fin de cuentas los laterales. Pero toda la linfa que viene de la cara profunda, hacia ahí, piso de la boca, como en este caso la lengua, etcétera, van a drenar a los grupos linfáticos de las cadenas yugulares. Son los grupos profundos. ¿Okay?
grupo yuguloδιgástrico, el grupo yugulomoioideo, etc., ¿no? Y ahí en descenso. ¿Qué importancia tiene esto? Por ejemplo, un paciente que tiene un tumor que se origina en el epitelio aerodigestivo superior, ¿bien? Va a dar metástasis a los ganglios linfáticos de las cadenas yugulares. ¿Sí me entienden? Entonces, el paciente tiene un cáncer a nivel de la orofaringe. Entonces, a nivel de la orofaringe, esos grupos linfáticos, este es el punto que estoy mencionando aquí, va a buscar las cadenas yugulares en esta zona. O sea, la metástasis la vamos a encontrar en el cuello. ¿Vieron? Igual que se encuentra un melanoma o cualquier otro tipo de tumor a nivel del cuero cabelludo, a nivel de la cara, esos grupos van a drenar a través del collar linfático pericervical a las cadenas profundas, que son estas que les estoy mencionando. ¿Bien? ¿Okay? Las cadenas yugulares. Aquí las tienes, entonces red de ganglios linfáticos. Esto forma parte del grupo pericervical y esto ya pertenece a las cadenas profundas. ¿Vieron? Todas estas que están aquí. Ok, algunos sitios específicos donde drenan estos ganglios linfáticos, y como les digo, la importancia de esto es cuando hablamos de cáncer en esos sitios. ¿Okay? El yuguloδιgástrico, que es el ganglio amigdalino, es el ganglio más superior del grupo yugular, ¿okay? Vamos a tener que drena el tercio posterior de la lengua y amígdala palatina. O sea que si vemos este ganglio aumentado de volumen y ecográficamente lo vemos anormal, puede ser que él tenga un cáncer que se deriva de esa zona. El grupo yugulo-omoioideo, estos grupos de linfáticos yuguloideos o yugulares medios, va a drenar la lengua a los ganglios submentonianos y sus maxilares también. O sea que si tenemos un tumor del tercio anterior de la lengua y tenemos un ganglio a nivel atípico, a nivel del grupo yugulo-omoioideo, vamos a tener que ese cáncer tiene que ver o sea, el sitio de origen de este cáncer debe ser en la lengua o submentonianos y sus maxilares. ¿Okay? Eso no sé si me lo entiende, pero la idea es la parte topográfica. ¿Okay? Cada ganglio, cada grupo linfático tiene una zona de drenaje, así como vimos en la axila. ¿Okay? De modo que, por ejemplo, el yuguloδιgástrico, su sitio de drenaje viene del tercio posterior de la lengua y amígdala palatina. Por lo tanto, si yo tengo un cáncer en esa zona, a través de los conductos linfáticos va a drenar este ganglio, que es el yuguloδιgástrico, que es el llamado yugular superior. ¿Okay? Si la zona de la lengua, la linfa de la lengua, del grupo linfático submentional y submandibulares van a drenar al yugulo omoioideo, que es el grupo yugular medio. ¿Bien? Y la región supraclavicular, ganglios linfáticos cervicales superficiales y grupos posteriores van a drenar al grupo cervical transverso, que es el llamado grupo inferior. ¿Okay? Más o menos así. Entonces, para que tengan una idea que eso tiene una relación directa con la parte oncológica. Porque la misma vía de la linfa, de los troncos linfáticos, estos ganglios, es la misma vía que siguen las células metastásicas de algún tumor primario en esa zona. ¿Okay? Bien. Los vasos linfáticos diferentes de estos grupos cervicales van a agregar a los llamados troncos yugulares. El tronco linfático yugular derecho, al conducto linfático derecho, que al fin de cuentas drena en el ángulo, en el punto de unión de la vena yugular interna del lado derecho con la vena subclavia derecha. ¿Okay? Y el tronco yugular inferior izquierdo va directamente al llamado conducto torácico. Eso lo vamos a ver cuando vemos mediastino. Y el conducto torácico va a drenar entonces al ángulo yugulo subclavio del lado izquierdo. ¿Okay? A ver, para que tengan una idea ahí. ¿Cómo drena esto? Aquí está. ¿Ves? Este es el conducto torácico, esta es la vena linfática derecha, ¿okay? Donde al final de cuentas terminan los grupos yugulares internos. Todo ese poco rango linfático, pues esos grupos linfáticos drenan al fin de cuentas a este grupo. Es como cuando vimos los grupos axilares que terminan a nivel del vértice de la axila y llevan al cuello. Hay estos grupos que están aquí en confluente yugulo-subclavio, venoso yugulo-subclavio. ¿Okay? Disección radical de cuello. ¿Qué es eso? Cuando existe un cáncer de cabeza y cuello que se originó en el epitelio aerodigestivo superior o se originó en estructuras del cuello y esos ganglios linfáticos están invadidos, está indicado en algunos tipos de cáncer una cosa que se llama disección radical de cuello, que es entrar al cuello, separar por planos y traerse todo el componente aponeurótico y gangliar linfático
dejando todas estas estructuras así como desnudas, pues sin nada, sin fascia, sin adventicia, todo eso hay que traérselo con esos ganglios, ¿ok? Eso es lo que se llama disección radical de cuello. Y se usa para tratar, desde el punto de vista quirúrgico, estos ganglios en el cuello, ¿ok? Claro, por supuesto, hay que preservar todas las estructuras que no han sido invadidas por estos ganglios, ¿ok? Que el tumor esté dentro del ganglio. Entonces sacamos toda esa cantidad de estructuras que están ahí en relación, los ganglios en relación con las aponeurosis, ¿bien? Entonces, pues eso para que tengan una idea. Es una aplicación clínica directa, pues. Bien, ¿qué hora es? 6:42. Denme unos 10 minutos, muchachos, un segundito. Ya va, ya vuelvo con ustedes. ¿Ok? Disculpe, doctor, ¿qué dijo? Que ay, Que me den un momentico, unos 10 minutos, ¿ok? Va a arreglar un problemita aquí ya, segundo. ¿Aló, me escuchan? ¿Quiere que finalice la llamada, doctor? Sí, un segundito, ya va. Déjenme ver cómo hago aquí. Sí.